SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la factura del apagón, porque el apagón no ha fundido la economía. Entendiendo cuál es la producción esperada en un día como el lunes y viendo una estimación detallada sector a sector de cuál creemos que es la afectación para cada uno de los sectores. Por ser más explícito, este umbral superior para nosotros está en el entorno de los 800 millones. Este es el cálculo que hace el gobierno, una factura de apagón máxima de 800 millones, que en realidad va a rondar más los 400, decía Carlos Cuerpo. El lunes, la caída de actividad en términos de compras autorizadas estuvo en torno al 55% con respecto a un lunes similar o de referencia que podríamos tomar. En este caso era el lunes 7 de abril el que se ha tomado por parte del operador. En este sentido, este impacto, esta caída del 55%, supone una menor actividad en torno a los 400 millones de euros. Este es el cálculo agregado de todo el coste. Esta es la factura del apagón. 400 millones de euros. Es un golpe muy considerable para algunos sectores muy concretos, fundamentalmente restaurantes, alimentación y algún comercio. Es insignificante para todo lo demás. En términos agregados, esto es el 0,01%. Prácticamente la nada, y desde luego queda a años luz de los 4.000 millones que cifraban los empresarios, como el vicepresidente de COE, Lorenzo Amor. Nosotros hicimos una primera estimación que está basada en lo que supone un parón de la economía, ¿no? Estaríamos hablando de 1.300 millones de euros. El problema 1.300 millones de euros, llegaba a decir Lorenzo Amor. Garamendi llegaba a hablar de casi 4.000 millones. Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Pensar, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, lo que son las refinerías, y acabo de estar con el presidente Repsol. Y la verdad es que ahora mismo los cálculos dicen, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que la economía no se va a negro y que esto no hace descarrilar la previsión macro. Esto tiene un coste muy significativo para algunos sectores muy concretos y muy insignificante para la economía en general. Sí, porque de hecho el Gobierno mantiene las previsiones de crecimiento que tenía previstas para este año y para el año que viene, pese al apagón. Explican en el Ministerio de Economía que evidentemente la pérdida de la luz del pasado lunes va a tener impacto en las ventas y en la actividad del pasado lunes, pero que en los días posteriores, especialmente a lo largo del día de hoy, se ha producido un rebote suficiente de actividad para compensar todo lo que se perdió el pasado lunes. Es un efecto rebote. De manera que lo que hace el Ministerio de Economía hoy es calcular que la economía española crecerá este año un 2,6% y el que viene un 2,2%, que son exactamente las mismas cifras que había comunicado a principios de febrero. Y lo hace porque aunque prevé que la guerra comercial, los aranceles anunciados por Donald Trump, termine restando una décima al crecimiento de España, se verá compensado este menor crecimiento por un incremento del gasto de los hogares, que se benefician de que bajen los tipos de interés, de que aumenten los sueldos y de que hay más empleo. De hecho, las previsiones contemplan que se sigan creando prácticamente 500.000 de empleos cada año de aquí a 2028. Así que ahora mismo el escenario no descarrila. El apagón no funde la economía. Y esto es muy importante porque este medio-largo plazo es el que puede explicar que la tasa de paro baje al 10,3% este año y al 9,6% el que viene. Datos de un solo dígito. 9,6 es la previsión de paro. El gobierno dice el crecimiento se va a sostener. Es cierto que está menguando de un 3,2 el año pasado a un 2,6% a un 2,2 el que viene, pero también es cierto que España crece mucho más de lo que crecen otras economías, las europeas. Así que ahora mismo el Ejecutivo dice, sin cambios, el fundido de plomos en España no cambia las previsiones económicas. Mantenemos la previsión de crecimiento del 2,6% para el año 2025, incorporando un impacto de una décima menos de crecimiento asociado al conflicto arancelario, pero que se verá compensada por una mejor evolución del consumo privado también de una décima. Así que, a nivel agregado, el apagón se llama Donald Trump. A nivel agregado, ese apagón es insignificante. Pero, lectura micro. Aquí hablamos de daños muy serios para sectores muy concretos. Y este sí es un problema para distintos
distintos sectores que han ganado mucho algunos y perdido muchísimo otros. Los grandes ganadores son los protagonistas del abuso en el apagón. No me puedo ir a mi casa, porque vivo en Alcorcón, trabajo en Moncloa y no pasan ni autobuses ni metros, y los autobuses que pasan sin servicio, las colas que hay en las marquesinas son kilométricas. Esta es la declaración de uno tras otro, todos los que fuimos afectados por el apagón. Los transportes dispararon precios, especialmente las VTCs. No lo hicieron los taxis, con tarifas fijas y reguladas. Sí lo hicieron Uber, Cabify, hasta el punto de que Radio Barcelona, Pol Valero, ¿qué tal? Bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Los precios de las VTCs allí, Uber y Cabify, se han disparado por encima del 300%, han cuadruplicado sus precios. Sí, hemos comparado 10 trayectos diferentes en 3 aplicaciones distintas y el resultado es que con 24 horas de diferencia, Cabify multiplicó por 4 sus precios, Uber los duplicó y en Bolt subieron un 30%. Para poner algunos ejemplos del caso más destacado, el de Cabify, ir desde el centro, en Plaza Cataluña, hacia el aeropuerto, un trayecto con mucha demanda de gente que tenía vuelos y no podía ir en metro o en tren, este viaje llegó a costar hasta 64 euros en el momento del apagón. Al día siguiente, el mismo recorrido se podía hacer por 24 euros. Otro ejemplo, aún en Cabify, desde Plaza Cataluña, donde está la redacción de Radio Barcelona, a la estación de Sants, 46 euros el lunes, 12 euros ayer. Las empresas de VTC tienen tarifas dinámicas, suben sus precios en situaciones concretas de alta demanda, por ejemplo la lluvia, un festival de música o, como el lunes, en momentos extraordinarios como el apagón. Según fuentes de Cabify, estas tarifas de alta demanda solo duraron unas horas y después se anularon y volvieron a las tarifas estándar. Bueno, gracias Paul, gracias por solo clavada cuando se les necesita. En fin, este es el argumento, es extraordinario. La subida es de tal calibre, lo acaban de escuchar, en toda España, porque esto ocurrió en Barcelona, sí, pero ha ocurrido en todas las grandes ciudades, que el Ministerio de Consumo, ante testimonios como este otro. Yo ahora mismo tengo que irme a mi casa, no sé ni cómo lo voy a hacer. Y llevo aquí desde las 7 de la mañana. Y no sé cómo lo voy a hacer, porque vivo en Fuenlabrada. Bueno, pues ante estos testimonios, hoy el Ministerio de Consumo abre expediente y pide a los consumidores que remitan sus denuncias a consumo a estas plataformas de VTC. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. A las que anuncia sanciones de 100.000 euros o hasta 6 veces sus beneficios. Eso es, sí. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha abierto un expediente informativo para investigar las denuncias de los usuarios sobre las subidas de precio de los VTC durante el apagón y en los momentos también posteriores en los que iba volviendo la luz. La investigación se centra en aquellas comunidades autónomas en las que se declaró la situación de emergencia, porque en esas circunstancias las empresas que usan precios dinámicos y personalizados, como es el caso de Uber o de Cabify, no pueden subir el coste de sus servicios en este tipo de situaciones. Todo es según una prohibición introducida por el Departamento de Consumo el año pasado a raíz de la DANA, que dice que en caso de jugar con los precios en momentos de urgencia, de riesgo o de necesidad, las compañías se enfrentan a sanciones que pueden multiplicar, lo decías, por 6 el beneficio ilícito obtenido por las empresas que se hubieran aprovechado de la situación. Esto es lo que tenemos a nivel micro como grandes ganadores. Los grandísimos ganadores han sido los VTCs, las compañías de transporte, estos conductores, estos coches negros en las grandes ciudades. Ha habido un segundo grupo de grandes ganadores, estos probablemente sin tanto abuso, la venta de bienes de primera necesidad. Se había producido de nuevo el fenómeno extraño del papel higiénico y nada de pan, no había nada de pan tampoco. Por ejemplo, las cosas que necesitan ser cocinadas sí que había. Por ejemplo, había muchísimos huevos, que en la pandemia no había huevos. Y, por ejemplo, latas de atún, de eso no quedaba absolutamente nada, estaba arrasado. Han volado de los supermercados y se han disparado también, por supuesto, la venta de transistores de radios. Noticia de última hora. Estamos en plena caída generalizada del suministro eléctrico en buena parte de España y Portugal. Buenas tardes. Sabemos que desde aproximadamente las 12:30 hay varias ciudades prácticamente en toda la península. Fue una noche de radios y fue una noche de avalancha de compra de transistores, pilas, jóvenes incluso que nunca lo habían usado, confesaban esto.
Vamos a ver si compramos una radio. La buena algo generación analógico. Z, te quiero decir, esto es súper raro para ellos. ¿Lo sabéis entender? Sí, yo creo que sí. Pilas tenemos. Así que a nivel micro, ya digo, dando como insignificante lo macro, 400 millones, lo micro es muy significativo. Ha habido aquí enormes ganadores y enormes perdedores también. Porque, vistos los ganadores, los perdedores son restaurantes, comercios, pymes, que uno tras otro han visto cómo se echaba a perder el género que tenían. Claro, hemos alojado la tienda y nada, está todo, pues la gente sin trabajar, el pedido sin hacer, sin vender, perdiendo dinero y claro. Comiendo fuera y nos levantamos a una tienda y nos dijeron que no podíamos entrar porque no había luz. Y bueno, nos pusimos a caminar, ahorita el Corte Inglés no se puede subir a nada porque está apagado todo. Los autónomos están haciendo cálculos y lo que dicen es quienes tienen esos pequeños comercios van a sangrar mucho, mucho dinero, decía Eduardo Abad, UPTA. El cálculo que hemos hecho desde UPTA de las pérdidas que han sufrido la mayor parte de los damnificados ronda los 650 euros. Si hablamos del sector de peluquerías, estética, salones de belleza, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de unos 450 euros. Sectores que tienen que ver con la restauración, tamaño medio de entre 3 y 5 trabajadores, 1.500 euros. Así que a partir de aquí, lectura y análisis de qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque siendo poco, siendo muy escaso esto en lo macro, 400 millones, en lo micro, esto puede ser dramático para algunos profesionales. Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Empecemos primero por lo macro. 400 millones, el coste del apagón es relativamente escaso en términos macroeconómicos, ¿no? Sí, es muy pequeño. Ayer intentábamos hacer los primeros cálculos. Esta mañana yo creo que han empezado a aparecer y hemos seguido haciendo cálculos y siempre salía una cifra que como máximo, como mucho, podría ser de 800 millones de euros. Pero igualmente, como se lo comentaba un compañero esta mañana, pues sería muy inferior. Y efectivamente esos 400, 500 millones sería la cifra por la que se tendría finalmente al evaluar los costes del apagón. A nivel micro, esto es otra historia. Y a nivel micro, la cuestión aquí es si es necesario compensar a pymes, restaurantes, comercios. ¿Se puede hacer? Bueno, claro, efectivamente, 400 millones, 500 millones, estamos hablando de 10 euros por persona, que es un coste relativamente bajo, pero como habéis comentado, ese coste no está igualmente distribuido. Es decir, habrá negocios en donde se habrá perdido una cantidad significativa y en otros, en general, pues a lo mejor no ha sucedido como tal. Efectivamente, en el momento en que se establezcan las responsabilidades, yo creo que aquí son los expertos en este tipo de cuestiones legales los que tienen que pronunciarse, pues es posible que empiecen a surgir y caer en cascada, pues una detrás de otra, pues reclamaciones sobre compensaciones posibles. La cuestión será determinar bien cuáles son esas responsabilidades y a quién hay que determinarlas. El Ejecutivo hoy subrayaba una cosa: el sistema financiero no se ha caído y pese a que todo el mundo tiraba de efectivo, lo cierto es que, decía hoy Carlos Cuerpo, no hubo apagón en el sistema financiero. Tanto nuestros sistemas de pago, mayoristas como minoristas, como las bolsas y mercados han funcionado de manera totalmente normalizada y correcta, más allá de, evidentemente, lo que hayamos podido ver en algún comercio relativo a los terminales de pago que se quedaron sin batería o sin electricidad. Es decir, que si uno llegaba a un comercio y el TPV, el chisme que sirve para que te cobren, todavía tenía batería y tenía pilas, uno podía pagar. ¿Esto es sorprendente o esto es que tenemos un sistema financiero más fuerte de lo que creíamos? Bueno, tenemos, se ha hablado estos días de que tenemos una red eléctrica que es una red eléctrica que funciona bien, salvo lo pasado el lunes. Igualmente el sistema económico, el sistema financiero español, sistema financiero resiliente, como se suele decir, ¿no? Aparte, los sistemas de pago, efectivamente, yo creo que todos fuimos víctimas en parte de no poder pagar como lo hacemos habitualmente con tarjeta o con el móvil, pero no por el móvil o no por el TPV, sino por falta de batería, quizás en algunos casos, ¿no? Y tiramos de crédito de crédito me refiero a, bueno, ya te lo pago mañana, ¿no? Si había confianza o de efectivo, ¿no? Que yo creo que es lo que pasó. Sí, perdona, dime. No, de fiar, de que te fíen. Sí, en algunos casos, obviamente no en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que estuvimos revisando, no en el mismo día porque fue imposible, obviamente, pero al día siguiente a ver si había habido algún efecto
en alguno de los mercados. Efectivamente, la bolsa española ayer, la de Madrid, el IBEX 35, tuvo una pequeña caída, pero vino motivado por otras razones y parece que todo ha vuelto muy rápidamente a la normalidad y sobre todo precisamente en los mercados, ¿no? Que todos sabemos que suelen ser muy volátiles ante cuestiones de este tipo. Le pido que no se retire porque esta es la lectura del apagón. Y hoy todos estábamos pendientes de esto, si esto iba a tener un coste en términos de crecimiento o en términos de empleo. Hoy ya hemos visto, el crecimiento se sostiene, el Ejecutivo dice 2,6% este año, 2,2% el que viene, y el empleo se sostiene. El paro va a caer al 10,3% este año, al 9,6% el que viene. Así que, efecto apagón, cero. Pero el apagón real sí parece estar teniendo efectos ya, y ese apagón se llama Donald Trump. In 100 days, we have delivered the most profound change in Washington in nearly 100 years. I read Hoy hemos conocido los datos de crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos decrece un 0,3%. El trimestre pasado crecía al 2,4%. Este año, este trimestre, da un menos 0,3%. Es la mayor caída y la primera caída desde 2022. Trump se ha exculpado diciendo esto no tiene nada que ver con los aranceles, ha dicho en Truth Social, y ha dicho la culpa es de Biden. Esto ocurre después de que yo llegue, pero vayan a ser ustedes pacientes, sean ustedes pacientes, porque el boom, decía él, está a punto de empezar. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in. Pero quien fue presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, decía The Economist magazine described the que lo que antes era descrito por The Economist como la envidia del mundo, Trump lo ha roto. A very well functioning economy, and President Trump has taken a wrecking ball to it. Y hoy conocemos esto, Estados Unidos decrece, hoy conocemos que la Unión Europea crece un 0,4% frente al 0,2% del trimestre anterior. Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada, ¿esto es un espejismo porque se están acumulando compras y ventas al extranjero o esto es una tendencia? Estados Unidos empieza a caer por todos los aranceles. Bueno, a ver, el dato del primer trimestre puede ser todavía, puede que no sea el efecto final de las políticas aplicadas por Trump, que efectivamente, si siguen como siguen, van a ser muy negativas para Estados Unidos. Estamos hablando de un trimestre que realmente es el último mes en donde quizás esas medidas han podido tener un efecto mucho más profundo. Y podríamos, una vez que conozcamos bien los datos, podríamos pensar que puede ser un adelanto de las compras al exterior, porque, bueno, si sé que me van a cobrar un 125% más la semana que viene, lo compro todo hoy, ¿no? Y las importaciones lo que hace es rechan y, en consecuencia, si tú de repente importas mucho, el dato se te viene abajo. Pero eso, evidentemente, que puede ser así o puede que no, tenemos que profundizar en los datos, y lo que nos vienen diciendo los indicadores de todo tipo en Estados Unidos es que la confianza de los consumidores, de los inversores, la bolsa, etcétera, todo evidentemente apuntan a un cambio de tendencia. Es decir, es evidente que Estados Unidos, si no va a sufrir una recesión a lo largo de este año, se va a salvar por poco. También puede ocurrir, y eso es relevante, si mañana Trump elimina todas las medidas que ha aplicado, posiblemente haya un rebote, ¿no? Y desaparezca ese riesgo. Pero efectivamente podemos estar ante un cambio de ciclo muy agresivo para los Estados Unidos. Pues Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. A vosotros, un abrazo, muchas gracias. Hoy el apagón parece tener estos nombres y apellidos, Donald J. Trump, porque el coste del apagón real... Un poco cabreada, me tocó subir al octavo andando. Nos pilló yo cargando el móvil en casa, mi madre estaba con mi hermano en el supermercado. Va a ser más humano que económico. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.